Muy buenas y bienvenidos una vez más a vuestro canal de rol favorito de la codicia del sabio, en español obviamente. Esta vez vamos a abarcar un poquito el tema de los accesorios, ¿vale? No es una cosa especialmente difícil, así que va a ser bastante sencillo de que lo entendamos todos. Bien, tenemos aquí a Morgrim, un enano penitente protector, nivel 1, para que vayamos entendiendo un poquito las cosas. Y vale, ¿qué es lo que pasa con los accesorios? Los accesorios están abajo del todo, ¿de acuerdo? Y sirven básicamente para dar un poquito de personalización a vuestras clases. Los accesorios son objetos, en general de todo tipo, hay de todo tipo, ahora lo veremos. Que todas las clases, independientemente de lo que seas, se la pueden equipar, ¿de acuerdo? Entonces, realmente es una forma de especializarte un poquito en algún aspecto o en algún rol que más te guste, o si quieres, por ejemplo, llevar un paladín, en este caso, o un penitente, pero te gusta igualmente hacer daño, pues a lo mejor te interesa buscar accesorios a lo largo de la campaña, intentar preguntarle a los tenderos para que tu DM vea si tiene este accesorio, si no lo tiene, etcétera. A ver, pues a lo mejor emprender una misma quest para conseguir este accesorio, ¿de acuerdo? Para tu party, por lo que sea, ¿de acuerdo? En cualquiera de los casos. Los accesorios son una forma de personalizar aún más allá los personajes, fuera de lo que es la carcasa de las clases, ¿de acuerdo? Saliéndose un poquito de esa norma. Entonces, bueno, en esta tarjetita de aquí, que es lo que vamos a ver hoy, tenemos el tema del inventario, ¿vale? Y siempre podemos tener un máximo de 2 accesorios equipados a la vez, y nunca pueden ser los mismos, ¿de acuerdo? No podemos llevar el mismo accesorio equipado 2 veces, eso no se puede. Sí que podemos tener 2 accesorios que suman cosas parecidas, que ahora veremos, pero el mismo accesorio 2 veces no se puede, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos el tema de los accesorios, ¿de acuerdo? El tema del dinero, que es con lo que compraremos los accesorios o a los tenderos, o en caso de que los encontremos por ahí, pues no hará falta que los paguemos, ¿de acuerdo? Pero bueno, para llevar la cuenta de cuántas monedas tenemos, pues tenemos aquí esto que podemos sumar, o simple y llanamente podemos clicar aquí y poner la cantidad que específicamente nos toque, ¿de acuerdo? Por el motivo que sea. Aquí las notas, ¿de acuerdo? Para apuntar absolutamente todo lo que necesitemos. En este caso, bueno, pues un mensaje de alguien extremadamente sabio o sabia. Pero bueno, podemos apuntarnos aquí igualmente los accesorios que tenemos, pero no tenemos equipados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginamos que tenemos ya 5 accesorios, ¿vale? ¿Qué hacemos con los otros 3 que no llevamos equipados específicamente ahora? Bueno, pues lo podemos apuntar en las notas y ya sabemos que podemos ir cambiando específicamente cuando nos interese, ¿de acuerdo? Fuera del combate, pues nos cambiamos los accesorios. Entonces, bueno. Y ahora sí, lo importante, los accesorios. Cuando clicamos en cualquiera de los slots, se nos va a abrir este menú, que es donde están absolutamente todos los accesorios del sistema. Y sí, podéis crear vuestros propios accesorios también, ¿de acuerdo? Y los podéis compartir y todo esto. Esto ya es una norma no escrita, ¿de acuerdo? Que es que si vosotros veis algo en el sistema, muy probablemente podáis hacer esa misma mierda vosotros solos, vuestra propia mierda, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este caso sí, se pueden hacer accesorios por vuestra propia mano y lo podéis compartir con vuestros colegas y todo eso, o vuestros DM, si tenéis alguna campaña con algunos objetos importantes en concreto que den alguna cosa o algún buffo o lo que sea, pues vuestro DM lo puede crear y os lo puede dar, o podéis crearlo vosotros, compartírselo a vuestro DM y preguntarle ¿qué os parece, qué te parece este accesorio? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? Lo podríamos incluir en la campaña porque mi personaje tiene esto y no sé qué, y este background hace que justifique que tenga esto, lo que sea, ¿vale? Y ya pues entabléis negociaciones con vuestro máster o vuestra máster, eso ya es cosa vuestra, es vuestra responsabilidad. En este caso, los accesorios, ¿de acuerdo? Se dividen por 4 rarezas, ¿de acuerdo? Obviamente. La rareza común, la rareza rara, la rareza épica y la rareza legendaria. Y esta es un poco la lógica que se sigue con las rarezas, ¿de acuerdo? Las comunes, simple y llanamente, son bonificadores muy pequeñitos, de +1, a alguna cosa muy específica, muy específico, ¿de acuerdo? Como estáis viendo, por ejemplo, en este caso, pues por ejemplo, el cuaderno de notas nos otorga +1 las tiradas de conocimiento. Las bolsas de semillas nos da +1 las tiradas de naturaleza. Perfecto, bueno, pues cuesta 10 moneditas, podríamos clicarle y nos va a salir obviamente todo lo que hace, y podríamos o comprarlo en un supuesto narrativo en el que debamos de gastarnos el dinero, o gratis porque nos ha tocado en un botín o nuestro DM nos lo ha dado o lo que sea, ¿de acuerdo? En este caso vamos a comprarlo, ¿de acuerdo? Pues hemos comprado, se nos ha quitado 10 moneditas y lo tenemos, y además aquí se nos queda el precio, ¿de acuerdo? Y aquí podríamos clicar para meter el segundo accesorio, ¿veis? No podemos obviamente volver a seleccionar el mismo accesorio.
También podríamos eliminarlo, ¿de acuerdo? También podríamos cambiarlo, simple y llanamente clicando en el espacio del accesorio y equipado, lo más normal del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es un poquito lo básico. Ahora vamos a ver un poquito todos los accesorios del sistema para explicar algunos porque pueden llegar a ser un poco complejos, sobre todo ya la parte de la rareza legendaria, obviamente. Entonces, bueno, como hemos dicho, la rareza común simple y llanamente es un bonificador muy pequeñito, alguna cosa muy concreta. En este caso ya estáis viendo que están dando +1 a todos los atributos secundarios del sistema, ¿de acuerdo? En este caso acrobacia, sigilo, atletismo, conocimiento. Hay un accesorio para cada uno de ellos, ¿de acuerdo? También hay este accesorio que nos da +1 a la iniciativa, que no es un atributo secundario como tal, sino que es más bien lo que determina el modificador que tenemos a la hora de la iniciativa. Ya sabéis que tiramos un de 20 más la iniciativa, pues en este caso nos sumaría +1, así que podríamos empezar probabilísticamente antes, ¿de acuerdo? Seguimos. Además de todo esto, tenemos +1 a las tiradas de salvación de fortaleza, de agilidad y de voluntad, ¿de acuerdo? Los 3 tipos de salvaciones que hay en este sistema. Que ya sabéis que la fortaleza suele ser para las condiciones normalmente restrictivas. Las salvaciones de voluntad suelen ser para las condiciones que son más... O sea, vale, vamos a explicarlo más sencillo. Fortaleza suele ser para las condiciones físicas. Voluntad suele ser para las condiciones mentales y mágicas. Y agilidad suele ser para las salvaciones a habilidades en concreto. Rollo el daño, por ejemplo una bola de fuego, pues puedes salvar la mitad del daño con la salvación de agilidad, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Un poquito, esa es la diferencia. Entonces, bueno, si tuviéramos esto, pues se nos sumaría +1, en este caso pues no lo dan gratis, porque patata, y ya tendríamos estos 2 accesorios, ¿de acuerdo? No se van a ver reflejados, eso ya os lo aviso, ¿de acuerdo? Aquí no se ven reflejados, pero bueno, lo tenéis que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Que tenemos un +1 en agilidad, bueno, pues cuando tiremos agilidad es este resultado +1, entonces en total realmente sería 18, ¿vale? Bueno, seguimos. Eso, la rareza común es simple y llanamente un bonificador muy pequeñito a una cosa muy concreta, como ya he dicho 3 veces. No tiene más, ¿de acuerdo? Es un bufo muy pequeñito. Empezamos con los accesorios raros. Aquí ya empezamos a cocinar algo un poquito más interesante. En este caso ya no solo nos dan buffos a cosas muy específicas, sino que ya empiezan a darnos resistencias elementales. Los elementos en este sistema ya sabéis que hay en total una de 10 elementos, ¿vale? Más o menos. Actualmente, de hecho tenéis un apartado ahí para ver el tema de los elementos y todo eso, que ya abordaremos en otro vídeo. Pero bueno, con cada uno de estos accesorios obtenéis resistencia a un elemento en concreto, al fuego, el hielo, el rayo, el viento, la naturaleza, lo artificial, la luz y la oscuridad. Y bueno, sin más, ya sabéis que, y si no lo sabéis os lo digo yo, la resistencia a un elemento lo que hace es que cuando vayáis a sufrir daño de ese elemento, el daño que recibís se divide a la mitad redondeando hacia arriba. Si fuerais a sufrir 2, sufriríais 1. Si fuerais a sufrir 3, sufriríais 2, etcétera, ¿de acuerdo? Siempre se divide a la mitad y se redondea hacia arriba, en caso de que no sea número común. Eso por la parte de estos accesorios que dan simplemente resistencias elementales. Luego están estos accesorios de aquí, que ya empiezan a ser más graciosos, ¿de acuerdo? Porque estos accesorios dan +1 a las tiradas de atributos principales. Como son principales, abarcan normalmente más de un atributo secundario, lo que quiere decir que los atributos secundarios, los accesorios comunes, perdón, aquí antes, por ejemplo, me abarcaban solamente un atributo secundario, por ejemplo, investigación, que tiene que ver con la inteligencia, entre otros tantos. Pero aquí, en rareza rara, si elegimos el libro prohibido, nos da +1 a las tiradas de inteligencia. Sean cuales sean, tanto a las tiradas de inteligencia enteras, cuando tiremos con el atributo principal, como cualquier tirada secundaria que vea su valor modificado por la inteligencia, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de investigación, se vería afectado, ¿de acuerdo? Elijamos comprarlo. En el caso de investigación se vería afectado y en el caso de historia también se vería afectado, ¿de acuerdo? Porque toma su modificador, perdón, de historia no, de conocimiento, toma su modificador por la inteligencia. Entonces, pues obviamente es un accesorio que ya empieza a ser más interesante porque no afecta a una sola cosa en concreto. Si bien el bufo sigue siendo muy pequeñito, pero ya el abanico empieza a ser más amplio, ¿de acuerdo? Ya empezamos a tener accesorios que pueden ser más útiles en más situaciones
en una cantidad más amplia de situaciones. Por último tenemos el reloj de bolsillo, que en lugar de +1 a la iniciativa, como sigue siendo un bonificador a una cosa muy específica, en este caso la iniciativa, nos da un +3, que pues ya empieza a ser un número bastante consistente, ¿de acuerdo? Un +3 es bastante. Entonces, bueno, pues con esto tendríamos +3 a la iniciativa, que no está nada mal. Obviamente también los precios empiezan a subir, ¿de acuerdo? Antes los precios entraban desde 8 moneditas hasta 14, no, bueno, 15. Y aquí ya empezamos con 50, 50, 50, 60, 55, 70. Obviamente el valor también sube bastante. Seguimos, la rareza épica. Con la rareza épica seguimos incidiendo en lo que ya teníamos hasta ahora, que es una cantidad más amplia de situaciones en las que los accesorios nos vienen bien, ¿de acuerdo? Como en este caso, ahora ya no nos suman solo un +1 a destreza, un +1 a constitución, sino que en este caso, por ejemplo, el anillo de amatista nos suma +1 a tirada de destreza y de carisma, a dos de los 6 atributos principales del sistema, ¿de acuerdo? Lo cual es bastante. Y obviamente, si tenemos 2 de estos anillos, estamos abarcando, por así decirlo, 4 de 6, 66% el 66% más o menos de las tiradas de este juego tendríais un +1 de base, lo cual es pues bastante bueno y obviamente bastante potente en caso de que tuvierais estos dos anillos, ¿de acuerdo? De hecho, también había un anillo por ahí. Ah, vale, que estoy más abajo. Vale. Digo, había un anillo más que te daba los 2 stats que faltan, ¿vale? Porque las 6 estadísticas principales están aquí abarcadas, ¿de acuerdo? Los pendientes, en este caso, en lugar de darnos resistencia a un solo elemento, nos dan a 2 elementos, ¿de acuerdo? Los pendientes de rubí a fuego y oscuridad, el de topacio a viento y artificial, a naturaleza y rayo y a luz y hielo. No tiene más, ¿de acuerdo? O sea, obviamente los anillos épicos ya empiezan, o sea, los accesorios épicos ya abarcan situaciones bastante amplias, ¿de acuerdo? Porque obviamente el bonificador no es tampoco nada del otro mundo, al final es un +1, que está bien, pero no es un bonificador aquí, no es un +5, ¿no? Es un +1, entonces obviamente el abanico de posibilidades en los que son efectivos tiene que ser bastante amplio para justificarlo. De nuevo, el precio vuelve a subir, ¿vale? 175, 200 de precio, obviamente es un precio bastante caro, pero bueno, justificado. Y ahora sí, empezamos con los accesorios interesantes, los que no solo dan bonificadores así sin más, de +1 a esto, +1 a esto, otro, sino que además te dan pasivas y activas. Y ahora empieza la chicha, ¿de acuerdo? En este caso, la capa de asalto nos vale 200 moneditas y nos da +2 a la iniciativa, pero además nos da una pasiva, que hace que no provoquemos ataques de oportunidad al retirarnos. Ya sabéis que nosotros cuando estamos adyacentes a un enemigo, si nos retiramos de su rango de alcance, por así decirlo, a melee, esos enemigos suelen tener un ataque de oportunidad. Nos pueden hacer un ataque gratis, completamente a nosotros, catando su reacción. Pues con esta capa de asalto no podrían, ¿de acuerdo? Tenemos la pasiva de que somos inmunes a los ataques de oportunidad cuando nos retiramos. Con otras situaciones sí que se pueden provocar ataques de oportunidad, pero con las retiradas no. Entonces, bueno, pues ya es una pasiva bastante interesante, nos da +2 a la iniciativa en lugar de +3, pero oye, pues está interesante, ¿de acuerdo? De hecho, podríamos tener el reloj de bolsillo y además de aquí, y así tendríamos +2 a la iniciativa por la capa de asalto y no provocaríamos ataques de oportunidad de retirarnos, y además tendríamos otro +3 a la iniciativa por el reloj de bolsillo, teniendo un total de +5 a la iniciativa, lo cual es bastante tocho. Entonces, bueno, pues obviamente se pueden empezar ya a entender un poquito las cábalas que se pueden hacer con los accesorios, ¿de acuerdo? Obviamente todo depende de vosotros, pero que sepáis que tenéis toda esta cantidad de posibilidades para vosotros, sin limitaciones. Seguimos, el protector de emergencia, 180 moneditas. Una vez por combate reduces el daño recibido en 1, ¿de acuerdo? O sea, podemos elegir cuando vayamos a sufrir daño, si vamos a sufrir más de 1 de daño, obviamente, o sea, más de 0 de daño, pues elegimos en ese momento, lo activamos y todo el daño se nos reduce en 1, ¿de acuerdo? Si fuéramos a sufrir 4 de daño porque nos van a pegar un tortazo histórico, pues en lugar de 4 sufrimos 3 y a lo mejor nos quedamos a un hilito de vida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, puede ser muy útil, puede ser muy útil. Una vez por combate, eso sí. Sello de caridad. Una vez por turno, cuando otorgues escudo a un aliado, obtienes escudo tú también. Pues esto para los personajes que vayan otorgando escudo, como por ejemplo los veladores, puede ser súper útil, ¿de acuerdo? Porque obviamente nos convertimos también nosotros en pseudo tanques
de una forma indirecta y gratuita. Está bastante poderoso. 200 monedas, obviamente, va a cambiar. Cinto belicoso. Tus ataques cuerpo a cuerpo pueden empujar 5 pies. Esto lo tenéis que elegir vosotros, ¿de acuerdo? No es que sí o sí empujen 5 pies, sino que si vosotros decidís que vuestros ataques empujen, entonces empujarán. Lo tenéis que decidir en el momento en el que vayáis a aplicar el ataque, ¿de acuerdo? Sin más. Está bastante bien para el tema de desenredarte, por ejemplo. No necesitarías la capa de asalto para no provocar ataque de oportunidad al retirarte si empujáis con vuestro ataque, ¿de acuerdo? Porque ya no estaríais a rango a melee y por lo tanto podréis ir gratuitamente. Y también podéis desplazar a los enemigos, podéis arrinconarlos en ciertos sitios estratégicos que más os interese en el campo de batalla. Eso ya depende de vosotros, pero bueno, tiene utilidad. Y sobre todo para personajes que vayan a atacar muchas veces, al final podéis empujar a alguien hasta 15 pies, está muy bien, ¿de acuerdo? Está bastante bien. Por ejemplo, para un duelista me lo imagino que esté atacando y persiguiendo y no paréis de empujar a alguien, está muy bien. Seguimos. Amuleto de madera, 220 monedas de oro. Cuidado, este carete. Una vez por combate puedes volverte invisible hasta tu siguiente turno. Bueno, pues obviamente, claro. por eso es caro. Porque es muy bueno, ¿de acuerdo? Volverte invisible al final os hace inmunes a ser tarjeteados. Entonces, obviamente es una habilidad muy poderosa. ¿De acuerdo? Muy poderosa. Pero bueno. Obviamente las áreas de efecto sí que os siguen afectando, pero lo que es en sí las cosas que hagan target, os la ignoraríais completamente. Y ya seguimos por último con la creme de la creme, los accesorios legendarios y obviamente los más caros, que van desde 475 hasta 600 monedas. Muchísimo, pero bueno, obviamente es que las merecen, ya lo veréis. Empezamos. El esparcedor de ruina, 500 monedas. Cuando derrotas a un enemigo, provocas una explosión que inflige un D6 a enemigos adyacentes. Obviamente a todos los enemigos que estén a 5 pies o menos, un D6 gratis. Siempre que derrotéis a un enemigo, pues obviamente tiene que ser caro, es que no hay otra. Plegaria redentora, 450 monedas. Una vez por combate puedes otorgar a todos los aliados alrededor tuya a 10 pies un D3 escudo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues obviamente os vais al dado de 6 caras, tiráis el dado de 6 caras, lo dividís a la mitad redondeando hacia arriba y os quedéis con ese resultado. 1 o 2 sería 1, 3, 4 sería 2 y 5, 6 sería 3 de escudo. Pues bastante bien al final. Es un escudazo en área bastante tocho. Puedes poner 3 de escudo por la cara a todos los aliados a 10 pies. Está muy bien. Castigo del gigante, 500 monedas. Elige a un enemigo al inicio del combate y tus tiradas de daño contra dicho enemigo obtienen siempre +2. Entonces, eso lo que hace es que obviamente si vamos a enfrentarnos a un boss, al final, cada vez que le vayamos a hacer daño, sumar +2 cuando los umbrales de daño son de 4 en 4, nos aseguran que al menos 3 vamos a sacar siempre. Y con que tengamos un modificador de +1 en el daño, por el motivo que se imaginamos que usamos el mandoble escala con fuerza, si tenemos +1 a la fuerza, sí o sí, al menos 1 de daño vamos a infligir siempre, porque sería +2 del castigo del gigante, el 1 que al menos no tiene que salir, entonces ya serían 3, más el modificador 4, siempre haríamos al menos un puntito de daño. Está muy bien, siempre nos viene muy bien básicamente. Esto además es, entre muchas comillas, un nivel de dado de gratis, pero a la alza, o sea, es incluso mejor que subir el nivel de dado de daño porque además no lo suma directamente, no es... En fin, está muy tocho, es que no tiene más. Matemáticas complejas, está muy bien, ese +2 es muy tocho. Inmutabilidad perfecta, uno de los accesorios más complejos. Vamos a explicarlo de una y muy sencillo, ¿vale? Una vez por combate obtienes invencible, coraje, incapacitado, enmudecido e inmóvil hasta el comienzo de tu siguiente turno. ¿Qué significa tener estas 5 condiciones hasta el siguiente turno? Básicamente es que no puedes hacer nada ni que te hagan nada. Es un turno en el que eres invencible. Eres invencible, pero a la vez no puedes hacer nada. Estás como en una especie de estado de éxtasis en el que eres impermutable. Básicamente no hay nada que te puedan hacer ni que puedas hacer para que te derroten. Obviamente, como no requiere acciones, esto se podría hacer al final de vuestro turno, ¿de acuerdo? Podríais hacer, por ejemplo, me desplazo, gasto una acción, hago esta habilidad, me gasto una acción y 2 de energía, y hago esta acción, que es un ataque, por ejemplo, bueno, pues te gastas las 3 acciones y 2 de energía, y al final usas esta habilidad, pues. Bastante tocho, la verdad, bastante tocho.
¿Para qué nos vamos a engañar? Juramento del guía. 600 moneditas. Los aliados dentro de 10 pies de distancia obtienen +1 a todas sus tiradas para impactar. No se acumula con otro portador, obviamente, ¿de acuerdo? Si hubiera más de un portador con juramento del guía, no se aplicaría. Solo tendrían +1 los aliados afectados, ¿de acuerdo? Porque al final, si empezamos a stackear, no tiene sentido, ¿de acuerdo? Siempre impactaríais. Entonces, bueno, es un +1 pasivo, siempre activo, a todos los aliados que estén a 10 pies tuya. Tienen un +1 a impactar, básicamente, no al daño, como ¿cómo era? El castigo del gigante, que era al daño, en este caso es al impacto. Entonces, bueno, vamos a hacer que los aliados muy probablemente impacten más, ¿vale? Con más probabilidad. Renovación eterna, obviamente los aliados que están cercanos. Renovación eterna, 475, baratito. Al inicio de cada turno, regeneras escudo si no sufriste daño el turno anterior. Bueno, pues obviamente nos viene muy bien. En caso de que seamos, por ejemplo, un tanque o seamos off-tank, por ejemplo, nos viene muy bien porque podemos estar activamente en el campo de batalla hasta que nos quiten todo el escudo y empecemos a estar pues en esa medio zona de peligro y tal. Nos retiramos para atrás, esperamos un turnito, no hemos recibido daño, empezamos a regenerar. Y al final nos vamos a poner con todo el escudo de nuevo. Está muy bien, ¿de acuerdo? Está baratito, pero está muy bien. Puede ser muy tocho. Seguimos. Filo del amante. 500 monedas. Una vez por combate, tu primer ataque contra un objetivo distinto inflige un D6 de daño extra. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que cada vez que ejecutemos el primer golpe contra cualquier objetivo que sea, le haremos un D6 de daño extra. ¿Vale? Es decir, imaginamos que tenemos a 5 goblins en el enfrentamiento y somos un escaramuzador, que ya sé. Cada vez y atacamos al goblin número 1, pues a ese goblin, como es la primera vez que le atacamos, le haremos un D6 de daño extra. Atacamos al goblin número 3, un D6 de daño extra. Goblin número 2, un D6 de daño extra. Goblin número 1 de nuevo, ya lo haremos el 1 D6 de daño extra porque ya le hemos atacado en el combate, ¿de acuerdo? A lo largo del combate ya le hemos atacado alguna vez, por lo tanto ya no aplicaríamos el filo del amante, ¿vale? Es importante atacar a objetivos nuevos, porque si no, perdemos básicamente esta pasiva. Doppelganger, está complicado, vale. Doppelganger, 550 monedas. Importante entender esto, porque es un accesorio que puede dar muchísimo juego, pero se tiene que ejecutar bien. Una vez por combate, puedes copiar la última habilidad que no cueste más de 2 acciones, usada por un aliado o enemigo gastando el mismo coste de acciones original de la habilidad copiada. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que una vez por combate podremos replicar la última habilidad que un aliado o enemigo haya realizado, siempre y cuando no cueste más de 2 acciones. Si cuesta 3 o más, es decir, ultis, básicamente, no se pueden usar, ¿de acuerdo? Como vimos en vídeos anteriores, ¿vale? Con el tema de los niveles, ya sabéis que cuando subimos, por así decirlo, de nivel de forma especializada, podemos hacer que la ulti, en lugar de costar 3 acciones, llegue a costar 2 acciones. ¿Quiere decir eso que si nosotros, no sé si era el nivel 10, me suena? Al nivel 10 me suena bastante, sí. ¿Quiere decir eso que si yo subo al nivel 10 especializado con una clase y reduzco mis ultis a 2 acciones en lugar de 3 acciones y la realizo, mi aliado va a poder replicar mi ulti? Sí, porque como se cumple la condición de que no cuesta más de 2 acciones, tu aliado con el accesorio de Doppelganger podrá replicar esa habilidad completamente, gastando pues su coste original, que es 2 acciones. Entonces sí, se podrá, ¿de acuerdo? Pero obviamente solo en ese caso, en el que seáis niveles 10 y especializados y vuestra ulti solo cueste 2 acciones, no más. Si cuesta 3, no se podrá. Es el único inconveniente que hay, ¿de acuerdo? Obviamente, entonces, bueno, ya los combos que se pueden hacer, eso sí, os lo digo, son locos, ¿de acuerdo? Loquísimos. Ya ahí os dejo yo a vuestro criterio qué se puede hacer, pero burradas. Con este accesorio se pueden hacer burradas. El más creativo, ya os digo yo, que tiene mucha ventaja con esta mierda. Seguimos. Los dos últimos. Fulgor radiante, 600 monedas, bastante caro. Una vez por combate, cuando uses una definitiva, otorgas regeneración 2 a ti y a tus aliados dentro de 15 pies de distancia. Bastante tocho. Recordad que lo que hacía regeneración era en general que al comenzar nuestro turno nos otorgaba 1 de escudo. Si nosotros y nuestros aliados
a 15 pies regeneramos cada turno durante 2 turnos, porque regeneración 2. Escudo significa que imaginemos que tenemos 2 aliados a 15 pies, que es una cantidad realista, ¿vale? Significa que en total, al haber tenido este accesorio, vamos a pasivamente, por la cara, curar 6 de escudo. Los 2 que nos vamos a curar nosotros por la regeneración, más los 2 que se va a curar cada uno de nuestros 2 aliados afectados. 6 de escudo por la cara, está súper bien. Además, habiendo usado una definitiva que vamos a estar potenciados. Bueno, es una locura, ¿vale? Para clases bruisers, luchadoras, que se vayan a meter medio en el meollo o que necesiten algún tipo de sustain de alguna forma porque les falte un poquito de apoyo en el equipo por lo que sea, puede venir excepcional. Este accesorio es muy bueno, a mí me encanta la verdad, pero es muy caro, eso sí. Sello de devoción, el último. Los aliados a los que otorgues escudo o una condición potenciadora suman +2 en su próxima tirada de daño. Tochísimo. 550 monedas, eso sí, ¿vale? Es bastante caro, pero tochísimo, ¿vale? Esto obviamente no tiene cooldown, entonces solo le vamos a aplicar esto una cantidad de una vez, no se puede como acumular, ¿vale? No podemos estar aplicándole, por ejemplo, con un velador 3 veces escudo a un aliado y esto sumaría +6, no va a ocurrir así, ¿de acuerdo? Porque solamente, como especifica, suman +2 en su próxima tirada de daño. La próxima vez que hagan daño o que vayan a hacer una tirada de daño, se les sumará +2. Una vez que eso se realice, se pierde el bufo que le hayáis aplicado con este accesorio. Pero está muy bien. Y además se suma con otros bufos que den otros accesorios y habilidades. Podríamos tener nosotros a un velador, por ejemplo, que le aplique este bufo a un aliado. El aliado tenga el castigo del gigante y además, por ejemplo, filo del amante. Sí. Le haríamos +4 de daño por el castigo del gigante y por el sello de devoción. Y además, como es objetivo nuevo, además le haríamos un D6 de daño extra por el filo del amante. O sea, locuritas. Eso solo con los accesorios, más aparte todo lo que hagan vuestras habilidades, ¿de acuerdo? Yo obviamente lo que recomiendo es que vayáis muy poquito a poco con los accesorios, porque de por sí el sistema es fácil. Pero es fácil si os lo tomáis con tranquilidad y vais pasito a pasito, ¿vale? Si vais poquito a poco, en las primeras 2-3 sesiones probáis una clase con su primera subclase, en las siguientes 2 sesiones empezáis a buscar con las otras 2 subclases de la clase que hayáis elegido, y ya de ahí en adelante empezáis a combinar, empezáis a hacer cositas por aquí, por allá y tal, y ahí ya el sistema empieza a brillar muchísimo porque tiene una complejidad sumergida muy tocha. Si además a eso le sumáis los accesorios, se os puede hacer eterno cada uno de los turnos y no es la idea. Entonces, para que rentéis realmente el tema de los accesorios, daos tiempo a probar el sistema, a entenderlo, que no es muy complejo, de verdad que no lo es, porque yo he jugado con personas que no habían jugado ni una sola vez rol en su vida en este sistema y en una sola sesión lo han entendido a la perfección y en la segunda sesión no ha habido problema para jugar. Pero con calma. ¿De acuerdo? O sea, hay muchas cosas, hay muchísimas combinaciones. Mi recomendación es que una cosa detrás de la otra. Y así veréis cómo va a ir todo mucho más rodado y mucho más disfrutón. Poco más, gente. Esto es un poquito todo el sistema de accesorios. En general, todo lo que vaya faltando a lo largo de las temporadas irán saliendo nuevos accesorios, ¿de acuerdo? Han salido un par de accesorios legendarios nuevos con esta segunda temporada. Mi idea es ir sacando poquito a poco unos cuantos accesorios con cada temporada. 2, 3, 4, 5, los que se me ocurran y me parezcan que aportan al sistema. Sin más. Si veo que faltan accesorios ofensivos, meteré accesorios ofensivos. Si veo que faltan accesorios protectivos, defensivos. Protectivos no sirve. Defensivos, meteré accesorios defensivos, ¿de acuerdo? Así, poquito a poco, con el sistema conforme se vaya necesitando, no hay problema. Y, como digo siempre, si consideráis que a este sistema le falta algo, no hace falta que esperéis a un representante. Lo podéis crear vosotros mismos, ¿de acuerdo? No porque la tontería esta de jaja, hacerlo vosotros, sino más bien un no me necesitáis. ¿De acuerdo? No me necesitáis, no necesitáis que yo os genere un accesorio, lo podéis crear vosotros mismos, como os he dicho antes, os venís simple y llanamente, como ya hemos visto antes, a Compendium, crear, y aquí tenéis la opción, ¿vale? Crear accesorio. Podéis crear el accesorio que os dé la absoluta gana. En este caso vamos a hacer prueba. Es
definitivamente una prueba. Y lo vamos a hacer épico, con coste muchísimo. ¿De acuerdo? Lo hemos creado. Nos vamos a cargar personaje, Morgrim, nos vamos aquí abajo. Y una vez que le demos aquí en épico, aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? El accesorio con tropecientos millones de costos, completamente jugable, ¿de acuerdo? Lo podéis compartir con vuestros colegas, lo podéis compartir en la web, que también está disponible. Tenedlo muy en cuenta que tenéis la web para todos vosotros disponible para compartir vuestras creaciones. Y poco más, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Se me ha alargado mucho más de lo que pensaba, la verdad. Dadle a like si es así, suscribiros para más contenido. Espero que os guste la aplicación, descargarla, que seguro que sí. Y ya nos vemos en la próxima, gente. Chao, chao.